En primer lugar, va a participar Óscar Villuela García, que es de Madrid, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, tiene un máster en Física Fundamental y ha realizado estancias en varias universidades, en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, en el Instituto Max Planck de Óptica Cuantitativa, en Alemania. Ha obtenido el premio al mejor estudiante del primer ciclo de la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense y ya, a pesar de su juventud, ha participado en diversos proyectos internacionales de investigación. Es coautor de varios artículos de revistas especializadas de gran nivel, ha participado en congresos científicos en España, en Estados Unidos, Canadá, Austria, y actualmente desarrolla su proyecto de tesis doctoral con el título de Aspectos topológicos en información cuántica y materia condensada en la universidad. Y su intervención gira en torno de tecnologías cuánticas. La verdad es que Óscar lleva con nosotros 2 años, este es su segundo año como becario, y como sigas ensanchando tu currículum, vas a despertarme tal envidia que la próxima vez te vas a sentar aquí realmente. Así que Óscar tiene la palabra por un tiempo limitado, porque queremos que intervengan todos y después nos quede espacio para abrir un breve debate, un pequeño debate con todos ellos. Así que, Óscar, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación y muchas gracias a la Residencia por darnos la oportunidad de presentar aquí nuestro trabajo. También gracias a todos los que habéis venido por compartir con nosotros también de las cosas más preciadas que tiene uno, que es su tiempo. Y bueno, sin más dilación, voy a comenzar. Yo soy físico y además físico teórico. Entonces, como físico, lo que me dedico es un poco a mirar a mi alrededor e intentar preguntarme por qué suceden las cosas o por qué todo funciona como funciona. Y no simplemente por mera curiosidad, sino que también mi afán un poco es, o nuestro afán es entender por qué esto funciona así e intentar usarlo para nuestro beneficio. Entonces, el título que le he dado a esto es mucho más reducido y creo que mucho más llamativo que el título de mi tesis, y es este de tecnologías cuánticas. Entonces, lo que voy a intentar explicar es un poco esta idea de que la investigación básica al final acaba dando rédito un poco a la sociedad. Eso nos lo ha enseñado la historia y lo que voy a intentar aquí es dar ejemplos de por qué esto es así, porque muchas veces se nos dicen, oye, hay que invertir en ciencia, el futuro es la investigación, pero parecen un poco ideas etéreas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero aquí es un poco en esta charla, en poco tiempo, concretar por qué esto es así, por qué realmente merece la pena invertir en ciencia. Vale. Entonces, bueno, esto de aquí se llama tecnologías cuánticas. Entonces, antes de empezar a explicar un poco qué es esto de la física cuántica, voy a empezar un poco por lo que estamos más acostumbrados, ¿no?, en la vida diaria, que es la física clásica. Entonces, la física clásica nos vale para explicar, de hecho, un montón de cosas. Por ejemplo, por el hecho de por qué vuela un avión, ¿no?, o cómo funciona un coche. Este en particular es un coche muy chulo. O por qué se enciende una bombilla, ¿no? ¿Por qué vemos luz cuando miramos a través de una bombilla? Porque pasa por ahí electricidad, el filamento se calienta y emite luz. Todo esto realmente se entendía, o por lo menos los fundamentos de todo ello se entendían desde hace bastante tiempo, desde hace 400, 500 años. ¿Por qué cuando llamamos por teléfono pues emiten ondas electromagnéticas que llegan a una persona que puede estar en la otra parte del mundo y sin embargo no se escucha? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Todo esto realmente se entiende hace mucho tiempo y entonces realmente describe gran parte de las cosas que tenemos y que manejamos en el día a día. Entonces uno cabe preguntarse si hay algo más, ¿no? Entonces la respuesta es que sí, y resulta que hay cosas, aunque nosotros estemos acostumbrados a este tipo de leyes, hay cosas que cuando uno se va, por ejemplo, si coge una mesa, coge una lupa, algo más que una lupa, con un microscopio, y mira un poco esa mesa con detenimiento, lo que va a encontrar es que está compuesta de átomos, de electrones, que es un poco lo que compone esto. Y este tipo de objetos, que son muy pequeñitos, cuando son muy pequeños, siguen leyes que no estamos muy habituados, que son este tipo de leyes de la física cuántica. Y aparecen unos efectos muy chulos y muy sorprendentes. Entonces, este tipo de leyes de la física cuántica, aunque parezcan a veces muy exóticas, resulta que describen cosas que nosotros manejamos en el día a día y que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, es lo que hay detrás del mecanismo de un transistor, que es lo que compone los ordenadores o los smartphones, los teléfonos móviles que tenemos nosotros hoy en día. Y uno no se puede imaginar
la vida ahora mismo casi sin tener un ordenador, un portátil, un teléfono de estos inteligentes. Y esto de aquí era física básica hace 40 años atrás, 50 años atrás. O sea, la gente realmente no se planteaba que iba a tener estas aplicaciones tan enormes, simplemente lo estudiaba por intentar comprender los fenómenos que habían detrás. Y luego simplemente ver todo lo que ha dado. No solo eso, sino, por ejemplo, en imagen médica, cómo tomar imágenes a través de resonancia magnética es un fenómeno que no se puede explicar sin la física cuántica, sin las propiedades de spin, etc. Y es algo básico en el diagnóstico médico hoy en día. Otra serie de cosas que quizás es más novedoso es, por ejemplo, estos trenes ahora que se están construyendo ahora mismo y que funcionarán con levitación magnética, es decir, que puedan alcanzar velocidades mucho mayores porque no van a tener rozamiento con la vía. Todo esto se hace a través de superconductores, que son unos materiales que tampoco se pueden explicar sin este tipo de propiedades raras. Vale. Pero ¿de qué vengo a hablar yo hoy? Esto que he bautizado tecnologías cuánticas es algo un poco diferente. Yo creo que serán las tecnologías que vendrán en el futuro. Y no solo es que necesitemos la física cuántica para describirlo, sino que hacen uso de unas propiedades que son muy básicas y unos efectos muy, muy llamativos que tiene la física cuántica que voy a describir ahora, y son ese tipo de propiedades lo que le da una potencia, digamos, enorme, que son muy difíciles de manejar y que constituyen la investigación básica incluso que de lo que se hace hoy cuando la gente estudia física cuántica. Entonces, para explicar uno de estos efectos, que puede ser el efecto de superposición, como debido a que no tengo aquí un laboratorio en el que podamos hacer un experimento, voy a intentar hacer un experimento con el PowerPoint, ¿vale? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un electrón, un átomo, una cosa muy pequeñita aquí. Y ahora vamos a poner una pared en la que vamos a hacer dos huecos, ¿vale? Y detrás vamos a poner una pantalla. Entonces, lo que nos vamos a dedicar a hacer es tirar estos electrones contra la pantalla. Y entonces lo que va a ocurrir es que, bueno, pues habrá algunos electrones que pasen por el hueco de arriba, otros quizá choquen, reboten y se vayan y no chocarán, otros, pues cuando empieza a disparar por todos los ángulos, pues otro pasará por la rendija de abajo. Por lo que si empiezo a tirar muchos, al final lo que yo espero, de forma clásica, es que tenga un montón de disparos aquí, otro montón de disparos aquí, y por el centro, bueno, pues puede haber alguno que haya rebotado y tal, pero pocos. Vale. Pues resulta que si yo voy al laboratorio y hago esto, lo que observo es una cosa muy extraña, y es esto de aquí. Es lo que se conoce como un patrón de interferencia. Es decir, vemos una franja donde hay muchos tiros y otros que no hay ninguno. Muchos, ninguno. Muchos, ninguno. Esto es una cosa muy rara. Y resulta que uno no puede explicar esto que ve, si no es porque lo que en realidad ocurre, aunque parezca algo muy raro, es como si esa partícula que voy lanzando uno a uno se desdoblara en dos, por así decirlo, fuera como si pasara por los dos sitios a la vez e interfiriera consigo misma. Es una cosa como muy esotérica. Intento pintarlo aquí de forma gráfica, pero apenas se ve. Si uno considera este tipo de efectos, o sea, que la función de onda, que es como la propiedad que describe esta partícula, pueda como pasar por los dos sitios a la vez, resulta que entonces sí que se puede explicar. Entonces, como esto es algo un poco difícil de creer, dirás, bueno, esto es un experimento, pero lo has hecho tú aquí en el PowerPoint, ¿no? Entonces, para intentar explicarlo, quería poner un vídeo, ya que no... A ver. Vale. Entonces, no tenemos el laboratorio aquí, pero lo que sí que tenemos es un vídeo de un experimento que se hizo en un grupo de Japón y en el que hacían precisamente esto mismo. Empezaban a tirar electrones, eran capaces de arrancarlos a través de un potencial eléctrico, podían arrancar electrones uno a uno y lanzarlos frente a un panel que tenía, digamos, dos rendijas pequeñas y luego tenían una pantalla que era capaz de detectar cuando llegaban, ¿vale? Entonces, lo que empezamos a ver aquí es eso, que empiezan a hacer disparos, uno a uno, pa, 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 y empiezan a medir en la pantalla qué es lo que van observando. Entonces, de primeras, cuando uno empieza a mirar la pantalla, pues simplemente observa que ha habido disparos, cada vez hay más, empiezan a hacer estadística de ellos, pero a partir de ahora vamos a empezar a ver una cosa en el experimento, y es esto otro que os acabo de explicar. Empiezan a formarse como patrones, es decir, empieza a haber zonas, aquí ya se empieza a ver, en las que hay muchos disparos y en otra en la que empieza a haber menos. Ahora le van a dar un poco de caña al experimento para que se vea bien, pero ya se pueden empezar a ver. Es decir, y esto es un experimento real. Es decir, uno se va al laboratorio, lo mide y resulta que lo que ve es esto. Zonas, como vemos aquí, en las que hay muchos disparos, otras menos. Muchos, pocos, muchos, pocos, muchos, pocos. Y ya digo, esto no se puede explicar sin ese tipo de efectos exóticos. Vale. ¿Para qué sirve todo esto? Que está muy chulo y que son propiedades que, oye, pues lo ve uno y parece ciencia ficción y tal. Pues resulta que uno puede intentar dar un uso práctico a esto. Y todo esto es un poco, este campo es en el que estoy trabajando yo, digamos, y se llama ordenadores cuánticos o computación cuántica. Y entonces resulta que este ordenador que tenemos ahí, aunque hay mecanismos físicos que necesita la física cuántica para explicarlos, cuando nos vamos al nivel lógico, resulta que son completamente clásicos. Es decir, cuando uno hace operaciones con el ordenador,
se mete en Google y tal, lo que hay detrás, en última instancia, son simplemente como filas, digamos, de unos y ceros. Es decir, tiene un lenguaje binario en el que es apagado, encendido, 1, 0, 1, 0. Y en eso uno puede codificar toda la información y todo lo que vemos en estos ordenadores y hacer operaciones. ¿Vale? La física cuántica, en este caso, o lo que llamamos ordenador cuántico, computación cuántica, intenta ir un poco más allá. Resulta que ahora no solo tenemos la posibilidad de tener 0 o 1, sino como hemos visto, podemos tener superposiciones de dos cosas a la vez. Esto que hemos visto antes de que algo podía pasar por dos sitios a la vez. Pues resulta que ahora podemos tener una superposición de estar en 0 y en 1 a la vez. Entonces, todo este tipo de nuevas posibilidades para describir el estado de cada ente, de cada bit, que en este caso se llaman qubits, nos da muchísima más potencia. Entonces, resulta que hay problemas que ahora mismo para un ordenador normal, aunque parezca mentira, resultan muy difíciles y, sin embargo, para un ordenador de este tipo resultarían muy sencillos. Por ejemplo, resulta que hay un problema que es el de factorizar números. Es decir, si yo te doy a ti a lo mejor 15 y que me digas sus factores, pues tú me dices, es 3 por 5. Y eso lo sabéis vosotros, lo sé yo, y si se lo pregunto a mi ordenador también lo sabe. Pero si doy una lista muy larga de números, resulta que el ordenador, nosotros y todos, somos muy torpes al hacerlo. Sin embargo, un ordenador cuántico no sería torpe en eso. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque la criptografía, es decir, cuando yo hago operaciones con mi tarjeta de crédito, voy al banco y busco seguridad, se basa en que un ordenador es muy torpe a la hora de hacer la factorización de números muy largos. Entonces, un ordenador de estos cuánticos podría romper todo lo que son los sistemas de seguridad actuales. Pero no sería todo malas noticias y resulta que uno también podría recurrir a la criptografía cuántica, que es decir, es un nuevo modo de cómo intentar codificar información cuando Alicia se la quiere enviar a Bob o a Benito y hay alguien que intenta espiar. Pues resulta que uno puede idear protocolos basados en física cuántica que sean completamente seguros utilizando este tipo de leyes. Otra cosa más, por poner, ya me voy acercando casi al fin. Voy a hablar también una cosa que se llaman aislantes topológicos. Bueno, estos son un tipo de materiales que también requieren esta descripción de física cuántica. ¿Y por qué son importantes? Bueno, este tipo de materiales, aunque el nombre quizás sea un poquito, suena como un poco a difícil, al fin y al cabo se trata de un material que es aislante, como puede ser la madera o el corcho, en el interior, pero resulta que en los bordes conduce. Y conduce además de una forma muy rara, y es que aparte de tener carga eléctrica, digamos, todo lo que manda, las partículas esas tienen una propiedad que se llama el spin bien definido. El spin es una propiedad que tienen estas partículas pequeñas y que puede ser para arriba o para abajo, ¿vale? Entonces, este tipo de materiales generan corrientes que tienen esa propiedad, el spin, bien definido. ¿Y por qué es esto importante? Pues lo mismo, si ahora imagínate que queremos hacer un circuito en el que vaya corriente eléctrica y haya una parte del circuito que procesa esa carga que ha llegado y da una respuesta, que es un poco la lógica con la que funcionan los ordenadores, ahora podríamos tener que en un mismo cable fuera una corriente, digamos, de spin para arriba, otra de spin para abajo, y la respuesta que da este circuito fuera distinta respecto a si tenemos esta propiedad de spin para arriba o spin para abajo. Entonces, esto podría como duplicar, por así decirlo, la potencia que puede tener ahora pues, los aparatos que tenemos. ¿Qué otra cosa? Pues superconductividad de alta temperatura. Resulta que ahora todos estos trenes que se intentan fabricar, que usan este tipo de efecto que se llama levitación magnética, es decir, que no van pegados a la vía, para tener este tipo de imanes que lo que hagan es levitar los trenes, estoy ya casi acabando, sí. Que hagan levitar los trenes, lo que pasa es que estos imanes deben estar a una temperatura muy, muy baja para tener esta propiedad de que sean superconductores y tal. Entonces, hay algo que se estudia y es que hay una serie de materiales que son superconductores pero a temperatura mucho más alta. Entonces, todavía no se entiende muy bien cuál es el mecanismo. Se sabe que tiene que haber propiedades de estas cuánticas detrás, pero no se entiende muy bien el mecanismo que explica todo esto. Y eso es algo por lo que también trabaja la gente hoy en día. Y podría ser también una nueva revolución, porque simplemente tener este tipo de trenes, este tipo de nuevas tecnologías sin prácticamente pérdidas. Porque la gracia que tienen estos materiales de aquí es que se conducen sin tener pérdidas absolutamente, que es algo como muy novedoso. Entonces, bueno, aquí ya con esto quería concluir y simplemente he querido dejar aquí puesta una frase porque uno cuando hace investigación realmente lo hace un poco por curiosidad, ¿no? Porque realmente quiere comprender cómo es. Esto luego, como he intentado explicar, se prueba que da rédito a la sociedad. Pero uno siempre duda y puede ser que haya cosas que vayan bien y otras que vayan más. Entonces, hay una frase de Voltaire que yo creo que resume bastante bien esto y es que la ignorancia siempre o afirma o niega rotundamente, pero la ciencia duda, ¿no? Y con esto ya pues os agradezco mucho la atención y bueno, quería dejar aquí unos artículos y cosas que hemos publicado para que esté un poco más metido en el tema y quisiera echarle un ojo más. Gracias.
Sí, hola. Bueno, yo me llamo Ignacio y soy ingeniero químico y trabajo en París. Y nada, he venido a felicitaros a todos por estas charlas tan interesantes. Y nada, yo quería preguntar a Óscar una pequeña cosilla acerca de... Has hablado de materiales superconductores calentándolos que funcionan muy bien a alta temperatura. ¿Qué ventaja puede tener eso frente a superconductores de baja temperatura? Porque calentar cuesta mucho y si ya lo tienes frío y realiza la misma función, pues no sé si... Vale. Esto lo voy a explicar, intentar explicar un poco mejor, porque a lo mejor al ir rápido no ha quedado del todo claro. Aquí el problema es al contrario, cuesta mucho enfriar, porque cuando digo materiales que tienen que estar muy fríos, es cerca del cero absoluto, es decir, a lo mejor a menos 200 y pico grados. Entonces, enfriar algo tanto cuesta mucho. El tema es que hay algunos materiales que no tienen que estar tan cerca del cero absoluto, sino a lo mejor a, no sé, menos 130 grados, lo cual sigue siendo muchísimo, pero todavía pueden funcionar a una temperatura más alta. Entonces, el mecanismo que explica eso, porque ocurre, es distinto del mecanismo que explica la superconductividad a tan baja temperatura. Entonces, lo que se espera ahora o lo que se está intentando hacer es intentar entender ese mecanismo que es distinto al otro, que se comprende muy bien, para intentar poder diseñar materiales en los que pueda ser todavía más. Es decir, que uno esté a temperatura ambiente y pueda tener esos materiales superconductores. ¿Por qué son útiles un material superconductor? Que a lo mejor no he podido detallar tanto antes. Porque, por ejemplo, cuando uno transmite... Son material superconductor, lo que quiere decir es que conduce la electricidad sin pérdidas de energía. Es decir, cuando uno le llega la corriente a su casa, resulta que simplemente la corriente, por ir por un cable, ese cable lo calienta y disipa energía. Y eso es malo para las compañías porque, claro, si si mandas una corriente eléctrica y pierdes energía, pues estás perdiendo dinero. Entonces, algo que explica el porqué de que los cables estos de alta tensión sean tan peligrosos es porque si uno sube mucho el potencial, resulta que las pérdidas esas bajan, pero aún así sigue teniendo pérdidas. Entonces, por lo que se intenta estudiar este tipo de materiales es porque uno podría transmitir electricidad y mandar electricidad a las casas utilizando este tipo de materiales, si pudiera hacerlo a temperatura ambiente, sin absolutamente nada de pérdidas. Entonces, es un poco la historia. No sé si he contestado a tu pregunta más o menos. Vale, gracias. Muy bien. Más preguntas. Adelante. Hola. Bueno, yo no soy científica, yo soy de ciencias sociales, ¿no? Y luego estas cosas me cuesta un poco entenderlas. La pregunta era para Óscar. Quería entender un poco mejor qué es la espintrónica. Vale, sí, porque a lo mejor también he hablado muy rápido de ella. La espintrónica es como una especie de nuevo campo que se abre como alternativa a la electrónica. Es decir, en la electrónica lo que uno tiene son circuitos en los que circulan corrientes eléctricas. Son esos impulsos eléctricos, que es lo que uno tiene a lo mejor en una placa de un ordenador, ¿no? Que va una corriente eléctrica, hay un cierto dispositivo que genera una respuesta. Es decir, por ejemplo, puedes tener una corriente eléctrica que sea como tener un 1 o algo así, y eso pues genera una respuesta en tu sistema, pero uno simplemente juega con la carga eléctrica. Es decir, uno tiene una corriente eléctrica que llega y eso genera una respuesta. El tema es que hay un tipo de materiales que te permite tener no solamente cables en los que circule una carga eléctrica, sino que esa carga eléctrica tenga una propiedad que es el spin, que está que está como bien definida. Es decir, uno puede tener una corriente que tenga cierta carga eléctrica y el spin o para arriba o para abajo. El spin es una propiedad que tienen las partículas cuando son muy pequeñitas y que les hace que se comporten de manera diferente cuando se enfrentan a un campo magnético. Es decir, cuando uno pone un campo magnético resulta que si una cosa tiene spin para arriba se comporta de una manera, si tiene spin para abajo se comporta de otra. Pero normalmente, digamos, si uno tiene corriente eléctrica normal, pues el spin, digamos que está mezclado. La gracia que tienen estos materiales es que por un mecanismo que tienen consiguen tener una corriente eléctrica y con ese spin bien definido. Entonces, eso te permite que tu material, por ejemplo, que en un mismo cable puedas tener una corriente de spin para arriba, otra de spin para abajo y que se genere una respuesta distinta para la corriente que tiene spin para arriba y otra para la que tiene spin para abajo. Entonces, es como doblar, digamos, la capacidad que puedes tener en un mismo circuito. Eso es un poco... Solo nos queda agradecer a nuestros investigadores estas presentaciones, explicándonos en qué consisten sus investigaciones, y a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche en la Residencia de Estudiantes. Buenas noches.